Ok, ya hice la prueba de audio y me oigo. Bienvenidos a todos los que están esta sesión de la rebelión en la caverna. Nuestro tema de hoy será color. Como es un chorro de chamba la que haremos y nuestra transmisión dura una hora, me iré al grano, ¿va? En general haré una introducción para por si hay alguien que no ha visto los capítulos anteriores. Casi siempre es como una parte teórica, chiquita, algún video, algo como extra que ayude a la actividad práctica. Pero hoy nos vamos a ir casi directo a dibujar, ¿va? Ok, en general, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Espero que se la pasen muy bien. De materiales, si van a trabajar mientras está la clase, usen los colores que quieran. Yo trabajaré, he estado trabajando con unos plumones de acrílico. Si tienen cool, si tienen colores de madera, genial. Si tienen plumones, si tienen acuarelas, muy bien. En general, donde nos enfocaremos más es la parte de psicología de color, ¿va? Ok, entonces comenzaremos a trabajar con el color. En cuanto a color, hay un chorrísimo de aspectos que podemos considerar, porque no solo es qué significan los colores, sino por qué significan los colores, de dónde vienen, qué ha pasado, etcétera. Entonces, comenzaremos con, piensen que el uso del color ha ido adaptándose de pigmentos, la parte científica, la parte artística. En general, debemos de partir primero de dos aspectos, que es que hay dos estilos de color, es que se divide en dos estilos de síntesis, se llama, que es la aditiva, que son colores que se generan lumínicamente, son el RGB, que acá lo tenemos. RGB, ¿qué significa? Si alguien no habla inglés, rojo, verde y azul. Estos tres colores son los colores primarios lumínicos de la síntesis aditiva, y al irse mezclando se van generando los otros colores y todos juntos generan blanco. Entonces, acá, por ejemplo, el arco iris, las computadoras, la tele, todo eso tiene que ver con la síntesis aditiva, que es un fenómeno lumínico. Pues tenemos la síntesis sustractiva, que es cuando se hace el pigmento. Como vieron, entonces en la síntesis aditiva, cuando todos se mezclan, se genera el blanco, como en la portada de Pink Floyd. Y cuando hay ausencia de colores, pues es el negro. Entonces, ahí ya tenemos la aditiva. La sustractiva es la que hacemos desde que somos niños en primaria y demás, que es el círculo cromático, que en general los colores primarios son rojo, azul y amarillo, y al irse mezclando realmente se van poniendo más cochinos y por eso se va generando el negro, los grises, los cafés. Y ahí sí, sí han trabajado con pintura acrílica, con acuarela y demás, sabrán que siempre lo complicado ahí era de que si se ensuciaban sus colores, ya tenían colores más oscuros. Esta es la parte práctica para ir como teniendo. Y dicen cómo se forma el blanco acá. Piensen que si en los lumínicos, la síntesis aditiva, al mezclarse se genera el blanco y al ausentarse se genera el negro. Acá es al revés. Al mezclarse conseguimos el negro y el blanco sería nuestra superficie donde trabajaremos, que es el lienzo. Por eso, si hay alumnos con los que platiqué de la clase que doy en el Sanate, me decían, ay, ¿cómo se sale el blanco? Etcétera. Me decían de las acuarelas. Las acuarelas se manejan con agua, entonces la transparencia va aclarándoles, entonces así se sacan los colores claros. Me están mandándome WhatsApp. Ok. Déjame dar mi clase. Dar mi clase, por favor. Ok, disculpen. Ok, entonces, con los colores lumínicos, bueno, es a través de las transparencias porque el lienzo es claro.
¿va? En cuanto a teoría del color, bueno, aparte aquí fíjense, les dije que era rojo, azul y amarillo. Y el que está hasta abajo, es magenta. Lo de rojo, azul y amarillo viene de los tiempos de Goethe, acá abajo, que es como la parte de teoría de color artístico. Obviamente todo lo que nos enseñan tiene que ver con lo pictórico y entonces gracias a eso se van mezclando los colores como los conocemos. Sin embargo, piensen, si lo han intentado sacar un morado o un café o un negro muy específico, es difícil. O sea, por eso siempre compramos el color negro. Pero piensen que nosotros venimos como de una época más industrial. Entonces, al momento de imprimir, se dieron cuenta que es más conveniente eh, usar mejor CMYK, que es como se imprimen en las impresoras, en las imprentas. ¿Qué es? C es cian, que es el azul. M es el magenta, que el magenta se dieron cuenta que tiene como una facilidad de mezcla más viable que el rojo tal cual. Y Y es amarillo y K es el negro, ¿va? Por eso si tienen una impresora es CMYK y eso tendrá que ver con la síntesis sustractiva. Después tenemos, ok, esto es en cuanto a industria, a color lumínico, a lo pictórico. Hay tres elementos más a trabajar dentro de la teoría del color básica, que es H, B, S. HSB. Wow. Puede que esté nada más equivocado porque, bueno, les digo que es, nada más no me acuerdo exactamente cómo está ordenado HSB. H significa hue, que significa matiz. ¿Qué es el matiz? La rueda de color que tenemos hasta acá, tal cual como la hacíamos en primaria, en nuestras clases de arte y eso, ese es el matiz. El matiz a lo máximo que es pasar de amarillo a naranja, a rojo, magenta, azul, a verde, etcétera. Todo eso es el movimiento del matiz, esa es la H. Después la S es pasar de esos colores hacia gris. Por ejemplo, la desaturación tiene que ver con la S. Y la V, que también luego viene como L, es el valor o la luminancia, que cualquier color se le puede poner blanco y se va aclarando, y a cualquier color se le puede poner negro y se va oscureciendo. Obviamente en cuanto a luz es agregar o quitar luz. Ya como en este preámbulo que les dije que iba a ser súper corto y ya siento que me extendí demasiado, pero era necesario, tenemos el círculo cromático de Johannes Itten, que ya en la Bauhaus es cuando lo escolarizan como pero a una institucionalización como la conocemos desde el siglo XX. Entonces, ya en cuanto a cómo nos lo enseñan en la escuela, cómo lo enseñan en las carreras de comunicación, diseño gráfico, animación y todo eso, tiene que ver gracias a la Bauhaus, que es una escuela que surge en el siglo XX también, que empiezan a contratar como artistas importantes, empiezan a darle un valor práctico a la pintura y a las artes en general, o sea, escultura, fotografía, arquitectura y demás. Walter Gropius, también ya lo había mencionado antes, en otro episodio. Si no se pierdan los episodios, este es el sexto. Pero bueno, entonces todo eso viene de la Bauhaus, que a su vez viene de Goethe, que aplican el modelo Munsell, que es lo del HSB, y a la vez hay que tomar en cuenta esas dos distinciones entre síntesis sustractiva y síntesis aditiva. Eso es todo. Obviamente, ya de ahí va a haber combinaciones, psicología del color y demás. Nuestro capítulo sobre color se enfocará más que nada en la psicología del color. Ya vemos si más adelante sirve o no sirve como ahondar más en el color. Les digo, por si alguien no había estado en una de estas sesiones anteriormente, este streaming es relativamente experimental. Entonces vamos a ir conociendo aspectos teóricos para aumentar
como las fuentes de creatividad y no nos detengamos solo en lo técnico, que saber dibujar, ahí sí lo voy a repetir 1000 veces, no los hace artistas, pero saberse expresar, aunque no tengan una cualidad técnica, sí pueden ser artistas. Y lo vamos a ir como construyendo poco a poco. Igual, si alguien no vino a las sesiones anteriores, todos los capítulos de Rebelión en la Caverna están en YouTube ya. Igual Twitch dura una semana, pero en YouTube sí están. Busquen Rebelión en la Caverna, Etis Hagen, y ahí les saldrá los episodios. Han estado bastante interesantes. Entonces, ahora sí, podemos comenzar. Primero que nada, lo que quiero es... Espérenme. Lo primero que quiero que veamos es analizar, porque todos los colores tienen, y los trabajos que hemos hecho tienden mucho a lo caótico. Lo que están viendo es un collage que hicimos hace 2 clases que tenían que ver con lo dionisíaco a lo apolíneo. Acá era literal, tenía un chorro de recortes, los boté y ver qué iba saliendo. Obviamente todo tenía que ver con mis bibliotecas, con las revistas que encontré y demás, pero entonces acá el sentido cromático, cómo se aplicaba. Podemos aquí hacer como un estudio de, ok, pues, ¿qué es lo que nos resultó? Para empezar, lo que les digo, aunque partamos del caos, sí importa si este caos lo hace alguien que estudia arte o alguien que está barriendo una banqueta. Que sin querer haya muchos papeles en temporada del mundial, de muchos panfletos y demás. Obviamente él solo los va a recoger y ya. La importancia del acomodo, que es como la perspectiva apolínea, es lo que nos hace. Por ejemplo, aquí, aunque era caótico, encuentro valores de contrastes complementarios. Obviamente ya les digo, tal vez podamos hacer una clase sobre los contrastes de Diogenes Íten más adelante, pero el orden de los productos acá vendría a ser, por ejemplo, la selección entre rojo y verde, que son contrastes complementarios, que son los del otro lado del círculo, o la predominancia de tonos morados con amarillentos, que igual es contraste complementario. Entonces todo eso en el azar, aún así, nuestras características y conocimientos personales, por eso es bien importante la teoría del arte, tienen que ver con cómo se acomodó. Después, tenemos lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de sincronicidad. Voy a acomodarlo lo mejor posible. En cuanto a sincronicidad, lo que hicimos fue agarrar un libro de William Blake y lo que iba surgiendo lo íbamos como reinterpretando. Creo que nos hablaba de naturaleza, atardeceres, senos, abrazos, lluvia, fuego. No me acuerdo exactamente en el capítulo, pero bueno, el análisis cromático que quería hacer es qué pasó ahí. Acá, por ejemplo, vemos el movimiento de azules hacia los naranjas. Este rojo, por ejemplo, en medio, en cuanto a, por ejemplo, los valores compositivos, la regla de los tercios, como que irrumpen. Entonces, todo el orden que se va creando cromáticamente es una elección, tanto inconsciente como consciente. Obviamente, lo consciente tiene que ver con lo que hayan estudiado y lo inconsciente, sincronicidadamente, por así decirlo, hacia lo de Jung, tiene que ver como el universo dictaminándonos que así debía de quedar la pieza. Así como en el azar de los pedazos de recorte, acá tenemos el azar en cuanto a los colores que nos fueron saliendo, las frases y demás. Ok, entonces, ya lo último, también lo que tenía que ver con el azar de estos colores. Los plumones estos que les digo que voy a usar llegaron como un día antes, por eso sin querer los usé para ese ejercicio. Entonces, como estaban ordenados, así como venían de la paquetería
material, los fui usando. O sea, no, yo no iba seleccionando casi a ciegas, yo iba agarrando colores y así fue lo que fue saliendo. En esta ocasión, mañoñamente, ahora sí, tiene que haber un orden, porque si vamos a explicar la psicología de color, debemos ir partiendo. Vamos a tratar de abarcar en estos 40 minutos todas las gamas de colores. Vamos a pasar de blancos a cremas, a rosas, a rojos, a naranjas, a cafés, a amarillos, a verdes, azules, morados, negros y grises. Y de ahí vamos a entender un poquito de la psicología de color. Tal vez el azar es un poco de lo que la presión nos hará construir, pero entonces así iremos comenzando. Entonces, en lo que yo abro un cuaderno en una hoja limpia, háganlo ustedes también. Vayan abriendo sus colores y trabajaremos interesantemente. Aquí está. Ok, acomodo un poquito la pantalla y comenzaremos a trabajar. Ok, entonces comenzaré con el blanco. Entonces aquí no viene al caso. Vamos a empezar con el blanco, que es en una hoja. Ok, entonces comenzamos con el blanco. El blanco nos trae paz. Entonces, cuando usen blanco, se puede analizar como un punto de partida, un lienzo en blanco. Toda esta selección de colores que van a ir utilizando debe de reflejarse en el contenido de su obra. Acuérdense que todo lo que vayan creando no debe de ser, o sea, el azar puede la sincronicidad ser parte de lo que quieran ustedes trabajar, pero lo que vayan creando va a ir generando también un significado, y los capítulos siguientes hacia allá va a ir la clase de entender por qué hicimos esto, y mientras hacemos esto, qué es lo que quisimos expresar. Entonces ahorita simplemente en cuanto a tonalidades blancas, yo voy construyendo algo. No es que este cuaderno tiene hojas grises, tiene hojas negras, y eso ayudará, pero entonces dibujar con blanco, lo que hará el plan es transmitir lo que el blanco transmite, que por ejemplo tiene que ver con paz, con inicio. Igual pude haber empezado con algo como tal vez un niño. Empecé una cara simplemente porque fue lo primero, como una especie de despertar. Realmente cuando enseño yo la psicología del color me voy muchísimo hacia ese orden, porque si como el blanco es como la pizarra en blanca, el lienzo que apenas se va a dibujar, obviamente aquí podríamos irnos hasta a un minimalismo, podríamos irnos hacia, por ejemplo, lo conceptual. Muchos se quejan y se burlan cuando sus trabajos son como vacíos según el sentido, pero realmente el blanco implica como el inicio. Entonces el blanco puede irse hasta donde ustedes quieran. Ahí sí ustedes deciden si hacen o lo omiten. No hay mucho color blanco para trabajar, pero bueno. Entonces empezamos con los colores blancos. Después, el blanco seguiría, los que usaré serían los colores crema. Los colores crema obviamente tienen que ver mucho, o sea, es cualquier color más blanco, se genera como un color tanto como lumínicamente más alto como un poco desaturado. Piensen por ejemplo los colores pastel y demás.
Entonces, por ejemplo, si queremos tener un poco como de calma y demás, los colores pastel van hacia allá. Colores pastel literal pueden ser colores pastel, o sea, literal esos gises que se llaman colores pastel. Las acuarelas generan muchos tonos pastel porque su cantidad de luz tiene que ver como con un grado de inocencia. ¿Y por qué sería como inocencia? Porque si hablamos, por ejemplo, de blanco, o sea, azul, pastel rosa, pastel naranja, crema, hasta algunos tonos de color carne. Les digo, está feo eso porque piel, mi palma, sí, pero mi piel es más café que carne, que si me pasa color carne, si tengo clases de cuando he dado con alumnos niños, me dicen, pasan color carne, y pues les paso el color café. Pero bueno, entonces cuando es un color claro, tiene que ver con una ingenuidad, sigue con la calma, es una continuación del blanco, o sea, como si fueran hermanos. Entonces, eso es lo que nos transmite. Por ejemplo, piensen mucho en las cosas que compran. Si tienen un bebé recién nacido, tienden a los colores pastel, tanto si es el cliché de rosa, niño azul. Todo eso tiene que ver muchísimo con la elección de colores, que si estamos representando la calma, el inicio, no importa que sea rosa, no importa que sea azulito, amarillo, crema, todo eso tiene que ver con la representatividad de los colores pastel, que son como cremas. Entonces, todo tiene que ver con una especie de calma, con serenidad, con inicio. Y aquí ya podemos pasar a otros colores. Regresar a la página original que voy a usar. Ahora sí vamos a poder trabajar en blanco. Ok. Todo esto pasa hasta el rosa. El rosa, el rosa sí es el color que se asocia, por ejemplo, con lo femenino. Lo femenino, entonces dicen, pues sí, claro, o sea, si una niña nace, le compran su cuna rosa y demás, pero no tiene que ver más que nada con eso. Siento que yo creo más bien tiene una asociación con la maternidad. Si empezamos a pensar como una conexión del blanco, es el color del inicio. Si la vida empezara de algún color, sería blanco. Entonces, el rosa se asocia con la mujer por la maternidad. Yo sé que muchas de ustedes no son, tal vez nunca sean mamás, pero sí es una cualidad femenina como que es incompartible. Esa, ahí sí forzosamente va generando eso. Entonces, la maternidad sería el lazo más humano de una persona adulta con el inicio de la vida. Entonces, por eso se podría asociar con lo femenino. Todas las cosas que tienden a los colores rosas, entonces nos van a llevar a la feminidad. Obviamente, si usan rosas y de lo que el azar les puso, acuérdense que en ese caso, en casos como lo de Jung, hablaríamos sobre todo de como el inconsciente, como una especie de dibujo debía de ser rosado y demás. Entonces, el uso de los rosas nos llevará hacia la feminidad.
obviamente aquí seguimos con colores cuya saturación sigue siendo baja. La presencia del blanco es predominante y tiende mucho como a lo tranquilo. Que sí, yo sé que puede haber alguna mamá extrema, las que les vienen a la cabeza, tipo Lois de Malcolm, pero la figura materna finalmente debería de representar como calma o alivio, enseñanza, igual, todo, ya saben lo que en general la parte maternal vendría a ser. Les digo, cuando empiezo a hablar como de temas así, tiene mucho como a lo cliché, pero sí es necesario como caer luego en los clichés, porque justo les decía ahí de dónde vienen los colores. Vienen de un aspecto relacional. Los significados solo existen si hay quien sepa leer el significado, porque igual, por ejemplo, tal vez en las escrituras sumerias o egipcias haya una broma local y jamás sabremos qué significa. Nosotros tal vez para nosotros sea jarrones y tal vez será un chiste, solo la gente que existía en ese momento que entendería ese contexto podría interpretar. Entonces, el significado de los colores, toda la psicología del color es relacional, no es absoluta. Para que sepan, siempre es bien importante que sepan que los significados del color no son absolutos ni son universales. Ok, ahora seguimos ya con la intensidad. Vamos a dejar, por ejemplo, los colores rojo. Vamos a empezar con el color rojo. Obviamente estoy como derivando, pasamos de blancos a cremas, a rosas, que vendría siendo todavía el rosa un color con blanco. Y ahora sí ya llegamos al primer color intenso. El rojo es un color que representa, por ejemplo, fuerza. Lo primero que vemos, por ejemplo, es intensidad. Acá, por ejemplo, lo relacionan mucho con peligro, con violencia, elementos así. Entonces, ¿por qué sería esto? Porque si lo vemos, vamos a empezar a relacionar. ¿Por qué el rojo tendría que ver con fuerza, con violencia? Yo sé que ustedes han de estar diciendo, seguro significa otras cosas. El rojo se relaciona a eso debido a la sangre. Piensen que si incluso le saliera sangre de la nariz a alguno de sus compañeros de trabajo, de escuela, familiares, luego nos alteramos todos y pasamos una servilleta. Sabemos que le salga sangre de la nariz no es algo realmente peligroso. O sea, para que saliera algo peligroso de que le salga sangre de la nariz, tendría que ser algo muy extremo, pero sabemos que si hay sangre hay peligro. Entonces por eso lo relacionamos el rojo primeramente al peligro. Vemos por ejemplo una escena de Chucky, donde la vista de Chucky es totalmente rojo, como si fuera un filtro. Entonces aquí lo relacionamos como con el peligro. La otra forma en la que se encontraría un significado para el rojo podría ser lo pasional, pero igual viene con la sangre. Por ejemplo, si vemos el Ferrari rojo o la chica cliché con el vestido rojo sexy, tiene que ver con lo sexual. Y piensen que realmente la experiencia sexual desde enamorarse de una niña cuando tenemos 7 años, así en el recreo de la primaria, nuestro corazón bombea. Es ahí cuando lo relacionamos entonces con lo sanguíneo y pasa de lo violento, bueno, una experiencia peligrosa, a los latidos del corazón. La sangre bombeando ya entraría como a los confines de lo amoroso, de lo sexual, como de la invitación hacia otras cosas. Entonces, ahí tenemos
la emoción del color rojo. Ok, del rojo vamos a pasar al naranja. El naranja es un color más alegre. Lo asociaríamos más como con cosas alimenticias. Generalmente piensa en restaurantes y demás. Se asocia con el alimento. Piensen, por ejemplo, el, lo que comen, desde un bistec hasta cereales, yogur, un chorro de cosas que comemos son naranjosas. Entonces, aquí, cuando tenemos el naranja, por ejemplo, pensamos en restaurantes, pensamos en no sé, cornflakes, en bistec empanizado. Todo esto tiene que ver, lo alimenticio se asocia lo naranja y les digo, todo el significado es relacional, es tranquilo, tenemos como por ejemplo una especie de estabilidad. Entonces, aun cuando tengamos un cuadro abstracto, lo naranja se va a asociar con esa experiencia culinaria. Les digo, podríamos hacer literal una barra de cereal o un bistec o un restaurante, pero aún algo abstracto nos calma y nos causa una especie de satisfacción, y es ahí el movimiento de el hambre a la saciedad, por así decirlo, que el naranja se transforma en una experiencia diferente, más tranquila y como más estabilizadora. Okay. De aquí sigue, bueno, va a saltar, obviamente seguiría el amarillo por la unión entre como de rojo a naranja, que obviamente es color primario, color secundario, pero me voy a ir al café. Cuando vimos el color rosa, pensarían que entonces que el azul sería más para lo masculino, pero realmente la masculinización del color azul tiene que ver más con cosas mercantiles. El verdadero color que se asocia con la masculinidad es el café. ¿Y por qué? Podríamos entonces decir, ok, si todas las cosas son relacionales, ¿por qué el café se asociaría con lo masculino? Más que nada, yo diría que viene de árboles. Si piensan, la forma masculina como inicial, para así decirlo, si la femenina inicial sería la maternidad, dentro de la masculinidad sería la paternidad. Igual muchos no somos papás y tal vez nunca seamos papás, pero igual es la condición que tendría que ver humanamente con lo masculino. Entonces, aquí encontramos, relacionalmente hablando, que lo que más ligaría al color café con lo masculino tal vez serían, por ejemplo, los árboles. Entonces, ¿por qué los árboles serían muy masculinos? Tal vez por lo grandes que son. La figura paterna tiende a ser más alta que la figura materna en literalidad, o sea, literal, el hombre más alto. Entonces, esa presencia imponente por tamaño aquí surgiría. Entonces, el color café, o sea, el árbol, tendría que ser una figura masculina, y es por eso la relación entre café y masculinidad tiene que ver forzosamente con el árbol, la presencia del árbol, como si fuera un señor que cuida. Yo sé, van a decir, oh, pero Pablo, no sé, si todos son mis alumnos, tal vez
Algunas figuras paternas no son lo que quisieran, pero estamos hablando de lo idealístico, de lo ideal. Todas estas cosas que están aquí en concepto, en la práctica pueden recomponerse, ¿va? Entonces, el color masculino vendría a ser el capó, no el azul. Partimos aquí hacia otro color, que es el amarillo, otro de los primarios. El amarillo entonces se relaciona muchísimo con la alegría. Acá, obviamente, relacionalmente hablando, ¿cómo se puede justificar eso? Por el hecho de un bonito día soleado. Más ahorita que está tan nublado y no ha dejado de llover. Bueno, no sé dónde sean ustedes, pero yo estoy en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y aquí llueve y llueve, y los días lluviosos tienden a ser como un tanto deprimentes, no como de suicidio, pero sí, o sea, comparado con un día soleador, pueden decir, es que yo soy team frío. Yo también soy team frío porque me choca traer sudadera. Bueno, no me gustan las sudaderas y entonces el frío hace que tenga sudadera, pero también no poder salir a nada porque está llueve, es fastidioso. Entonces, la alegría del amarillo se asocia con el sol. Nos guste o no, seamos team frío o no, el color amarillo se asocia con lo alegre. Aquí entra una interesante discrepancia, que es la otra dualidad de los colores. Todos los colores tienen varias caras, y entonces aquí entra como la segunda mirada del amarillo. ¿Qué otra cosa aparte del sol es amarillo? La pus, lo podrido. Aquí puedo usar de referencia a un personaje de un cómic en blanco y negro. El cómic se llama Sin City, y este personaje es el único personaje que está hecho con color, y es con color amarillo. La historia en esa segunda vista del amarillo se llama That Yellow Bastard. El personaje está hecho amarillo porque tiene que causar asco. Entonces, acá tenemos que lo hacen amarillo a propósito. ¿Por qué debería de causar asco? Porque es un pederasta. Entonces, la manera en que Frank Miller, el autor, logra generar que se vea asqueroso. Incluso, obviamente, todos los personajes dicen que huele horrible, que sí, muy nefasto y demás. Es gracias al color amarillo. Entonces, esa sería esa segunda vista del color amarillo. Ok. Ahí vamos muy bien en tiempo, y espero que igual ustedes estén trabajando interesantemente. Vamos ahora a otro color secundario, y será el color verde. Pasamos de amarillo a verde. Entonces, el verde es el más obvio, obviamente es un color fresco, es un color que se relaciona muchísimo con la vida, y relacionalmente hablando, ¿por qué sería así? Por la naturaleza. Obviamente, la vida y demás, toda la frescura del pasto, toda esa como calma que genera estar tirado en el pasto, y ahí lo que se va a representar con el color verde. Entonces igual hacen
un cuadro totalmente verde, la gente, aún sin saber la psicología del color, lo va a relacionar con la naturaleza, con la calma. Piensen que, por ejemplo, muchas escuelas, muchos hospitales están pintados de verde y ese es el motivo, como para causar calma, para que todo sea estable. Igual, por ejemplo, sería una segunda vista como lo colorido, así como, por ejemplo, una especie de hongo. Hay un cuadro, por ejemplo, el expresionismo, no me acuerdo del autor. Es una mujer verde y más que verse natural, se ve como echada a perder. Parece una prostituta, no estoy seguro que sea, pero entonces esa es la segunda representación de lo verde, como una especie de hongo que finalmente es natural, pero es una especie de representación dual, como les digo, que estaba surgiendo en el amarillo. Es parte de entender por dónde van los colores. Más con verde, obviamente el verde es abarcador, es tranquilo, es un color interesante. Recientemente en cultura popular, por ejemplo, también se relaciona con lo espectral, no sé, por ejemplo, partes mágicos, Scooby-Doo y demás, luego los hacen como un verde espectral. Creo que tiene que ver con un químico, con alguna especie de ácido, no recuerdo cuál es, pero en general tendría que ver con esa añadidura conceptual. Recuerden, si están dibujando, no deben de hacer específicamente lo que yo hago, porque sabía lo que significan los colores, sabía la dinámica de este juego, pero no estaba seguro qué iba a hacer. Entonces, es parte de ir entendiendo y que se va creando algo diferente. También los colores en aislamiento son diferentes que los colores en convivencia. Obviamente aquí que tenemos una narración por la línea del tiempo del video, podemos ir cambiando, ¿va? Pero bueno, el color que sigue es el azul. Otro de los colores primarios. La idea de la masculinización del azul viene como para, en cuanto a la época industrial, asignar un color a los niños. Esto, si no mal recuerdo, entre finales del siglo XIX, principios del XX. Por eso, si nacimos niños, nos ponían una cuna azul, si nacían niñas, rosa. Pero realmente el cielo sería nuestro principal referente para el uso del color azul. Entonces, el primer significado del azul tendría que ver con la sabiduría, con la infinitud. Entonces, vemos hacia arriba y encontramos un lugar que nos deja ver dónde termina. Entonces, sabiduría es lo primero que se asocia con el color azul. La profundidad. Obviamente un conocimiento, bueno, una sabiduría real debería de ser profunda, debería de ser infinita, debería de ser como inalcanzable el total, pero es eso. Obviamente pensamos en el cielo y el cielo reflejado, por ejemplo, en el agua,
También es un color que se asocia a lo fresco, pero si venimos como de la hermandad con el verde, piensen que realmente el pasto es fresco cuando tiene humedad. La humedad hace que el pasto crezca y viva. Pues ahí tenemos la infinitud y la vida dentro del color azul. Esta frescura igual tiene su dualidad y hasta lingüísticamente encontramos esa derivación del concepto de lo azul que es blue. El blues tiene que ver con tristeza. Y aquí es esa como comparativa, porque obviamente cuando hay un sol hermoso, brillante, frondoso, va a haber un cielo azulado, así también bien, bien lindo, pero genera frialdad. Entonces piensen, por ejemplo, el hielo y demás, y de ahí viene lo blue. Un día triste, azulado, lluvioso. He ahí el término. Piensen, por ejemplo, ahí sí, no sé si todos seamos mexicanos los que están viendo este video, pero si ven, ¿dónde son las personas más felices? En pueblos como todos los latinos, los africanos, lugares que tienen mucho sol. ¿Y donde hay más suicidios? En lugares que tienen más frío, como los nórdicos, como Japón. Entonces, esa dualidad hay. O sea, el cielo es profundo, pero también puede volverse un tanto deprimente. Y ya si lo vemos como filosóficamente, seguramente también conocer tanto debe de generar un tanto de tristeza. Piensen, por ejemplo, la frase de que la gente más feliz es la gente más tonta, porque, tal vez porque eh, son felices al no conocer muchas cosas. O sea, por ejemplo, el estado del mundo lleno de guerra, de muerte, bombardeo de primarias, eh, que desigualdad económica, de desigualdad de oportunidades por género. Entonces, todo ese conocimiento también genera tristeza. Ahí vendríamos como a ligar tal vez la parte de el conocimiento hacia lo triste. ¿Ok? Y fíjense qué interesante cómo se va oscureciendo mi dibujo. Sin querer, es bueno, los ordené. Les digo, los sin querer también no existe porque si están ordenados ya había un orden de productos que iba a salir así. La otra vez sí fue sin querer, de que estaban así como llegaron, no iba eligiéndonos, pero llegamos al siguiente color, el tercer color secundario, que sería morado. El morado es el color más exótico. Si lo piensan, se usa, por ejemplo, en capas de reyes, en valores eclesiásticos. ¿Y por qué sería el más exótico? Porque es el color que menos se da así rápido. Pensamos, por ejemplo, en el verde, en el amarillo y en el azul, en el rojo, todo eso está inmediato y está en nuestra vida diaria. El morado, tal vez tienen una ropa favorita morada, ¿no? Pero, por ejemplo, una flor exótica así muy bella, aquí tendría que ver con lo extraño, con lo mágico, con lo celestial. Entonces, el color morado se asocia por eso con la magia, con lo exótico. Y en cuanto a reyes, en cuanto a, no sé si el papa o qué cardenales usan morado, tiene que ver porque al ser exótico desde siempre ha sido difícil de conseguir. Entonces, tenerlo era estatus. Entonces, acá tenemos que el morado tiene que ver con la magia. Donde lo vemos, les digo, flores exóticas o, por ejemplo, si han ido a alguna provincia donde no haya como tanta luz. Por ejemplo, yo recuerdo una playa en Guerrero que se llama Michigan,
que no hay nada, o sea, literal te quedas solo en la isla. Y ahí se ve el cielo súper interesante en cuanto a colores que en la ciudad nunca se ven. También cuando fui a Real de 14, estaba por el desierto y volteabas a ver el cielo y se veían las tonalidades moradas como se ve solo en nuestro mundo citadino en fotografías. Va, entonces, el morado se asociaría con lo mágico, con lo lejano, con lo que no está a nuestro alcance, con lo que no suele suceder. Por eso, la magia aparece como concepto morado. Miren qué interesante. Que mi hoja se ha terminado justo en el color morado. Estoy solo rellenando los bordes. Pero entonces, les dije que íbamos a ver 2 colores más, que son el negro y el gris. ¿Ok? Y el acá. Entonces, el negro, acá tenemos una segunda opción. Miren cómo empezamos con el blanco en otra hoja. Tendremos que regresar a esa hoja para mientras que el blanco era como nacimiento, el negro es muerte, es el final, igual se asocia con lo desconocido, con lo gigante, porque no tiene que ver una con la otra. Ya tenemos, por ejemplo, el negro asociado con el miedo. Cuando hay negro en nuestras vidas, negro hay cuando nos vamos a dormir, no hay luz y nos podemos pegar en el dedo del pie. Pueden sí pensar que hay un monstruo abajo de su cama, pero pegarnos en el dedo del pie porque no hay luz es algo más viable a que aparezca un monstruo debajo de su cama. Entonces, acá tenemos que el negro se asocia a lo desconocido, a lo que no vemos. Entonces, podrían pensar que está un monstruo surgiendo de debajo de su cama, entre las sombras. Si se portan mal, van a pensar que van a ir a espantar. Pero les digo algo que sí es viable pegarse. Entonces, es el desconocimiento lo que se asocia el negro con el negro. El desconocimiento es a lo que más tememos, porque por ejemplo si sabemos, no nos gusta enfermarnos, pero por ejemplo todos sabemos cómo es la gripa. La gripa no nos gusta que nos pase, pero sabemos cómo es realmente difícil que se complique, por eso lo de COVID fue tan relevante, porque era una gripa normal, pero sabemos que por más molesto que sea, es posible y es más seguro que se quite. Entonces el desconocimiento se asocia. Entonces ahí va lo que todos sabían, que el negro lo asocian con la muerte. ¿Por qué? Entonces el negro se asocia con la muerte porque crean en un suceso religioso, no crean en nada y demás. Nadie está 100% seguro qué pasa cuando morimos. Entonces es ahí que se relaciona el negro con la muerte. Si no sabemos, es algo que todos nos pasará, eso sí. Y no tenemos idea qué pasa después, qué tan doloroso es, si no duele. Entonces la muerte se asocia con el negro por lo mismo.
hace rato mencioné esa segunda cualidad que es que se asocia con lo elegante. ¿Por qué se asociaría con lo elegante si es muerte? Porque también piensan que algo negro es como si fuera una especie de domador de muerte, de lo desconocido, de lo inesperado. Entonces, por eso luego se asocia, por ejemplo, el smoking, los carros negros, un reloj caro negro. Todo eso tal vez tiene que ver con eso, una especie de domador de ese sentido. Obviamente ya los usuarios constantes de negros, del negro como yo, pues al crecer con tinta negra es la manera más idónea para dibujar así, a mano alzada. Ok, porque ya no pasamos 3 minutos, sé que son gente muy ocupada y hay que seguir corriendo. El último color que veremos es el gris. El gris, obviamente, conocedores saben que es una mezcla entre blanco y negro. El gris podríamos ponerlo como el color final más que nada porque sería el color de la vejez. Se asocia con el aburrimiento, realmente, que es tal vez algo que más tenemos antes de la muerte, de la vejez es ser aburridos, estar ahí, ser inútiles, porque se asocia con la vejez, por las canas, por ejemplo. Es como una especie de ¿qué es peor? El suceso final o el anuncio del suceso final. Entonces es bien interesante que el gris se asocia con eso. Igual ya económicamente luego se asocia con la plata. Ahí sí tendría que ver como con algo más mercantil, así como por ejemplo el amarillo se asocia con el oro. En este caso tenemos que el gris lo asocian con lo económico, pero eso sí ya tiene que ver con un fenómeno más y demás. Entonces, la psicología del color, ¿cuál es el resumen de todo esto? De que los significados no son absolutos sino relacionales. Nosotros podemos ver un color, relacionarlo con algo que conocemos, sí lo conocemos. Podríamos ver estas orbes extraterrestres rojas y las relacionamos con fuego, porque el fuego es lo que conocemos. Podemos ver estos extraterrestres y relacionarlos con plasma, porque plasma reconocemos. Podemos ver este dibujo y relacionarlo con la muerte, no porque la muerte traiga una capucha, sino porque culturalmente siempre ha sido representada de esta manera. Y entonces, así es como se asigna el significado de los colores. Pero hayan visto esta clase y ahora cada vez que hagan un dibujo, elijan los colores de acuerdo a lo que ustedes conocen que significa y que quieren que su arte tenga una representación, porque de lo que más nos hemos esforzado es en la parte artística, en la parte representacional, y lo más importante a representar en el arte es a ustedes mismos, ¿va? Eso trataremos el siguiente episodio de La Rebelión en la Caverna. Me da mucho gusto que hayan estado por aquí. Estén muy bien. Procede.